Seguimos avanzando en contexto global de France 24. Les acompaña Rodrigo Sedano para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. De nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extiende el alto el fuego con Irán, que terminaba hoy. Según el mandatario, el plazo se amplía hasta que Teherán presente una propuesta de acuerdo. Washington mantendrá el bloqueo en el Golfo Pérsico. Apoyo para fortalecer al ejército libanés y presión para que Israel se retire del sur del Líbano son las promesas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al primer ministro libanés Nawaf Salam. Al tiempo, en el sur del Líbano, tropas israelíes y Hezbollah volvieron a enfrentarse. Y El Salvador inicia el juicio masivo contra 486 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. Los fiscales les imputan más de 47.000 supuestos delitos cometidos entre 2012 y 2022, por los que podrían llegar a enfrentarse a condenas de hasta 245 años. De nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrocede en lo que parecía ser una decisión tomada con firmeza. Durante este martes informó que su país extiende la tregua temporal con Irán, pero mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz hasta que el gobierno de Teherán presente una propuesta de acuerdo. Trump aseguró que la decisión fue tomada tras peticiones de Pakistán, país mediador. Sin embargo, fuentes iraníes consultadas por la agencia Reuters se mantienen cautelosas y aseguran que Estados Unidos estaría preparando un masivo ataque sorpresa. Nos lo cuenta Martín Gripo. Idas y vueltas que siembran incertidumbre. El presidente Donald Trump anunció una tregua indefinida con Irán, pero la continuación del bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. A pocas horas del vencimiento del alto el fuego pactado hace 2 semanas para este miércoles, el mandatario republicano anunció que no atacará a la República Islámica hasta que el gobierno de los ayatolás presente una propuesta para un acuerdo. Dado que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado, se nos ha solicitado que suspendamos nuestros ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada. Trump se basa, según él, en una petición de Pakistán, país mediador, mientras la cuenta regresiva para la reanudación de los ataques aumentaba la presión. Aunque no es la primera vez que Trump retrocede y se contradice, la extensión de la tregua temporal aumentó las especulaciones sobre la estrategia militar de Estados Unidos. Según la agencia Reuters, un asesor del presidente del Parlamento de Irán y principal negociador aseguró que el inquilino de la Casa Blanca pretende ganar tiempo para dar un poderoso ataque sorpresa. En tanto, este martes, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance canceló su viaje a Islamabad, donde se iba a celebrar una nueva ronda de negociaciones. En su lugar, Trump convocó una reunión de seguridad en la Casa Blanca. Del otro lado, Irán se mantiene firme y condiciona la próxima ronda de negociaciones al desbloqueo de Hormuz. Ellos iniciaron la guerra contra nosotros. Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra. Irán sostiene que la continuación del bloqueo naval es una violación del alto al fuego pactado semanas atrás. Vamos ahora al Líbano. Allí Israel denuncia que Hezbollah rompió el cese del fuego vigente. El ejército de Israel, que ocupa militarmente por la fuerza al sur del Líbano, asegura que sus tropas fueron atacadas por el ala armada del movimiento chiita. Al tiempo, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, se ha reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, esto de cara a una nueva ronda de conversaciones con Israel que tendrán lugar en Washington el próximo jueves. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Regresan los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Este martes el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció que el movimiento chiita violó el alto al fuego vigente al atacar con cohetes a tropas en el sur del Líbano. En respuesta, las Fuerzas Armadas israelíes informaron que arremetieron contra posiciones de Hezbollah en la zona. La organización terrorista Hezbollah lanzó hace poco varios cohetes hacia las fuerzas de defensa de Israel que operan al sur de la línea de defensa avanzada, en el espacio de Rab al-Talatin en el sur del Líbano. Se trata de violaciones flagrantes del acuerdo de alto el fuego. Entre tanto, en París, el primer ministro de Líbano se reunió con el presidente de Francia. Macron se comprometió a apoyar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Beirut de cara a desarmar a Hezbollah tras un eventual retiro de las tropas de la misión de Naciones Unidas. La estabilidad a largo plazo para Líbano y para la región solo será posible si las fuerzas israelíes son retiradas del suelo libanés y Hezbollah es desmilitarizado, y necesitamos que el Líbano pueda reconstruirse para que todas las personas desplazadas puedan volver a casa. Cela implique que le Hezbollah
De su lado, Salam pidió ayuda para intentar paliar la crisis humanitaria derivada del conflicto y aseguró que está dispuesto a negociar con Israel en búsqueda del retiro de las tropas de su vecino del sur de su territorio. Cela dit, on ne cherche pas la confrontation. No buscamos un enfrentamiento con Hezbollah. Al contrario, preferiría evitar un enfrentamiento con Hezbollah. Pero créanme, no nos dejaremos intimidar, ni por Hezbollah, ni mucho menos por aquellos que avivan los rumores de guerra civil. Par le Hezbollah et par ceux qui Se espera que la segunda ronda de negociaciones entre los gobiernos de Líbano e Israel se celebre el jueves en Washington con el beneplácito de la administración de Donald Trump. Vamos a El Salvador, en donde este martes se inició un juicio masivo contra 486 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. Los fiscales les imputan más de 47.000 supuestos delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre ellos se cuentan homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas y desapariciones forzadas. La Fiscalía solicita al juez que imponga la pena máxima de prisión a los acusados por cada uno de los delitos. Con ello se podrían enfrentar a condenas de hasta 245 años. Es que estaríamos atribuyéndole todo este cúmulo de delitos a este corporativo criminal porque fueron ellos los que dieron las órdenes para poder cometer todos estos delitos que la pandilla hizo durante todo este tiempo. Vamos ahora a Argentina, en donde crece la preocupación por las más de una decena de amenazas de tiroteos que se han dado en varias escuelas del país. Son episodios que suceden un mes después de que un menor disparara y matara a otro en la provincia de Santa Fe. Episodios que se han dado también en el vecino Chile y por los que las autoridades ya han empezado a tomar medidas de protección en ambos países. Para intentar entender por qué está pasando esto, hoy hablamos con Alejandro Castro Santander. Él es psicopedagogo, investigador y director del Observatorio de la Convivencia Escolar. En primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí hoy esta noche. Estamos quizás acostumbrados a noticias de este tipo en Estados Unidos, pero no en países como Argentina. Se especula con que pudiera tratarse quizás de algún tipo de reto viral entre jóvenes, pero ¿qué se sabe hasta ahora y qué denominador común hay entre todas estas amenazas? Después de 20 días aproximadamente del caso que te refieres en San Cristóbal, la provincia de Santa Fe, lo que siguió fue una serie de amenazas, la mayoría de ellas como lo que llamamos en general una especie de efecto contagio, pero no relacionado con nuevos tiroteos, sino con amenazas. Nunca por protocolo se los puede considerar como que es algo que se va a producir, se lo toma más como bromas, como de alguna forma tratar de tener cierto estatus dentro del grupo, pero por protocolo hay que suspender la actividad y esto es justamente lo que provoca en general a los directivos y a los docentes en las escuelas. ¿Y cómo hablan estos episodios de la salud mental de los menores en edad escolar? ¿Se ha deteriorado mucho o, bueno, quizás hay que entenderlo más como una broma, desde luego, que puede acarrear bastante peligro? Pero el tema que nosotros desde la investigación, que en general ya lleva cerca de 3 décadas, porque desde ese tiempo es donde prácticamente UNESCO considera que esta región, todo lo que es América Latina y el Caribe, es una de las zonas más violentas del mundo. Por poner un ejemplo, se considera que la muerte de niños y jóvenes en esta región se da 4 veces más que la media mundial. Esto para que se considere, ¿no?, la magnitud del problema. Y entonces hablamos de una especie de ecosistema de violencias que se superponen, que tienen que ver con el clima familiar, con el clima escolar, con el clima social en general, y a esto hay que agregarle también todo lo que tiene que ver con redes sociales. Entonces, este es un fenómeno que en realidad ha estallado por el lado de las armas, pero lo que hace al clima en las escuelas y al clima familiar es un tema que consideramos, sobre todo luego de la pandemia, que se ha ido agudizando. Y en todo esto, ¿qué responsabilidad hay del Estado? También hay una responsabilidad quizás de las familias, pero ¿se está dejando de atender a los más jóvenes? Este es un tema que nos preocupa porque de la manera que se presenta en general cuando hay hechos de violencia y, bueno, excepcionalmente estos hechos de armas, ¿no?, que son los más graves, lo que uno ve es que hay una respuesta reactiva en general.
hay un déficit muy importante, una debilidad marcada en lo que tiene que ver con la prevención. No está pensada, no se trabaja, y bueno, lo que estamos viendo en este momento, desde hace prácticamente 20 días del mes de abril, es esto, ¿no? Una forma muy desordenada de darle respuesta a este tema que preocupa. Entonces vamos a encontrar con que, por ejemplo, se habla de que los estudiantes no pueden llevar sus mochilas, ¿no?, a las escuelas, tienen que ir con sus pertenencias, cuadernos, etcétera, tienen que llevarlo en las manos. Esto ha creado mucho malestar. También hay problemas con esto que mencionabas al principio, ¿no? Se escriben, sobre todo en baños, o se comunican los estudiantes a través de las redes sociales, hablando de una posible amenaza. Entonces, todo esto, el Estado realmente, ¿no?, o en cada una de las jurisdicciones, se empiezan a crear protocolos que están cambiando, están modificándose permanentemente en la medida que la situación se va agravando. Nos ha hablado en un momento de las armas. En la provincia de La Pampa se actuó tras una amenaza de un menor a la comunidad educativa de su colegio. En ese caso se encontró un amplio arsenal ilegal en la casa del padre. ¿Cómo es ahora mismo el acceso de las armas en Argentina? ¿Es más flexible? ¿Cómo se está actuando también al respecto? No, existe una prohibición, más allá de que ha habido comentarios en algún momento de flexibilizarse el tema de la aportación de armas, ¿no? En este caso, sí, la mayoría de las evidencias que hemos tenido cuando ha habido un caso de un tirador escolar, el último caso que teníamos es de hace 22 años, un caso emblemático en Buenos Aires, en la ciudad de Carmen de Patagones. Pasaron 22 años para tener un caso similar, ¿no? Y los dos casos tenían que ver con facilidad para conseguir un arma de fuego, ¿no? Este es uno de los temas que preocupan, y muchas veces se considera que hay problemas con una gran proliferación de armas ilegales, pero en general los casos que hemos visto hasta ahora es que los estudiantes llevan armas que están en sus propias casas, ¿no? Y esto es todo un tema que tiene que ver con responsabilidad parental. Así cerramos este informativo. Yo les invito a seguir con toda nuestra programación aquí en France 24. Gracias por elegirnos. En un instante, deportes.